Martes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Seguimos con la carta a los Romanos, capítulo 1, del 16 al 25. Y me quedaría en dos aspectos. Por un lado, encontramos que Pablo les dice que no se avergüenza del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Primero del judío, del griego y también del griego. Fíjense que Pablo, si dice no me avergüenzo, quiere decir que algunos lo tomaban como una vergüenza creer en un evangelio, porque tal vez es verdad que los griegos eran como muy científicos y para los judíos representaba una novedad que no estaba para muchos muy verificada, porque todavía, si bien Jesús acaba de vivir, Pablo, donde está anunciando el evangelio y escribiéndole a los romanos, muchos no habían tenido contacto personal con Jesús, más vale casi que nadie. Entonces, él no se avergüenza de este evangelio porque es para salvación de todo el mundo. Y en él se revela la justicia porque dice que el justo vivirá por la fe. Hace una revalidación del tema de la fe, ¿no? O sea, Dios, y después va a decir que a Dios se lo puede conocer por la naturaleza, lo invisible de Dios, su eterno poder, su divinidad, se pueden conocer por la inteligencia. Miren lo que dice, ¿no? Que la inteligencia del hombre es capaz de ver lo invisible de Dios a partir de la creación del mundo. A través de sus obras se puede conocer al Creador. Por sus frutos o por el efecto se conoce la causa. Pero dice que algunos, habiéndolo conocido, también se pervirtieron y cayeron en la idolatría, ¿no? Y por eso también son culpables, porque a Dios se lo puede conocer naturalmente y a su vez no seguir las consecuencias de haberlo conocido. Y también otros, habiéndolo conocido por el Evangelio, también lo abandonaron. Creo que hoy día tenemos el testimonio de muchísimos científicos, filósofos, que han podido comprender lo invisible de Dios también por las obras. Podemos empezar nombrando a Copérnico, astrónomo que en el 1400 formó la teoría de que heliocéntrica, ¿no? Y él hablaba del sistema solar como una creación divina, lo veía con ese orden que le llamaba la atención. Lo mismo Kepler, ¿no? Que hablaba del movimiento planetario y decía que estaba pensando los pensamientos de Dios cuando estudiaba el universo. Otro creyente era Galileo Galilei, que decía que la Biblia nos muestra el camino al cielo, no cómo funciona el cielo, porque ciertamente que la astronomía se dedica a ver cómo funciona el cielo, pero es que Dios habla a través de dos libros, como diría también San Agustín, ¿no? El de la naturaleza y el de las escrituras, los dos. Tenemos dos libros para poder conocer a Dios. Y uno es el de la naturaleza. Y eso es lo que me gustaría destacar en esta reflexión de hoy, ¿no? Que Pablo nos deja muy seguros que por la creación podemos llegar al Creador. Y ese Creador es el que nos habla también en los Evangelios y de un modo pleno en la persona de Jesucristo. Pero si queremos seguir avanzando en el tiempo, también tenemos a Newton, ¿no? Que escribe extensamente también sobre teología porque creía en el orden y en la belleza del sistema solar, que apuntaban todos inevitablemente a un creador inteligente y poderoso. El fundador de la química moderna, Robert Boyle, también promovía el cristianismo porque quería hacer todo lo posible por reconciliarlo con la nueva ciencia que iba apareciendo. Así también podemos hablar de Einstein, que si bien no creía en un Dios personal, él sí decía que frecuentemente para referirse a la belleza directamente decía Dios, ¿no? Cuánto orden, cuánta inteligencia, es decir, cuánto se puede leer del Dios del universo en cada parte y partícula de esta creación, ¿no? Y decía, Dios no juega a los dados con el universo, Dios es un Dios que es de orden, ¿no? El mismo Planck, fundador de la teoría cuántica, sostiene que la ciencia y la religión no son enemigas, sino que ambas se complementan. Hay una mente inteligente como matriz de toda la materia.
Un autor decía que también en la periferia se puede llegar a ser ateo cuando el hombre entra en la ciencia, porque descubre cuánto se puede explicar por la ciencia, pero cuando se entra a lo más profundo de la ciencia, ahí no se puede no creer en Dios. Bueno, esto basta como para poder sentir cómo la ciencia no está reñida contra la fe, y cómo la ciencia en definitiva completa de algún modo, o mejor, más completa, es como la predisposición, ¿no es cierto?, para la revelación de la palabra de Dios. O sea, el Dios de la palabra es el Dios que explicita su persona en la persona de Jesús y nos habla plenamente en él. Y es por eso que no podemos, dice Pablo, excusarnos. No tenemos excusas. O sea, si no llegamos por la fe en Jesús, en el cristianismo, podemos llegar a Dios a través de la creación y a través de saber que hay un Dios invisible que los soporta, es el soporte de toda la vida que vivimos todos los días. Que te bendiga el buen Dios Todopoderoso con una profunda y científica fe que pueda darte la paz de encontrarte con Dios cada día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya que las criaturas nos hablan de Dios y son la bendición de Dios más cercana que tenemos diariamente. Y que tengas un lindo y contemplativo día.